Ya, ahora sí, ¿no? Vamos a borrar. Listo. Entonces ahora en relación a los planos. Ahora nos vamos a ir al aparato de la locomoción. Locomoción. Esto vamos a llevar luego. ¿Desde qué? Entonces, para seguir hablando del cuerpo humano, nosotros vamos a ver que el cuerpo humano está dividido, ¿no? Aquí miren en regiones. Estoy viendo aquí el tronco, la cabeza, el tronco, las extremidades superiores y las extremidades inferiores. Cuando hablo de locomoción, ¿dónde está la plumita? El término locomoción, ¿qué quiere decir? Que va comprendiendo lo que tiene que ver con articulaciones y músculos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir pero locomoción? Si definimos, ¿qué quiere decir locomoción? Movimiento. Como Eh, traslación de un lugar a otro. Muy bien, movimiento quiere decir, ¿no ven? Movimiento. Ahora sí yo estoy hablando y quiero decir aparato de la locomoción. Aparato de la locomoción. Aparato de la locomoción, diré, el cuerpo humano en movimiento. Eso quiere decir cuerpo humano en movimiento. Entonces, eso había sido el aparato de la locomoción. He definido. Cuando digo aparato me refiero al cuerpo humano y cuando digo aparato de la locomoción, locomoción quiere decir movimiento, cuerpo humano en movimiento. Ahora, como dijo su compañera, el cuerpo humano en movimiento o para que entre en movimiento necesita de 3 elementos primordiales. Primero necesita de los huesos, necesita de las articulaciones, y necesita de músculos. Entonces, miren, el aparato de la locomoción para que se produzca esta locomoción, el movimiento, el desplazamiento de un lugar a otro, necesitamos de los huesos, necesitamos de las articulaciones y de los músculos. Vamos a hablar de los huesos primero. Vamos a hablar de los huesos. Si han leído su libro de Rubier, dice ahí el número de huesos. Dice. Quiero hablar primero del número de huesos. 200 ossos no Eh, esqueleto. ¿Cuántos tenemos? 200. 200. 200. 200. Esto dice el libro de Rubier. Pero si leemos el libro de Testi, dice 208. Si leemos el libro de Kay Moore, dice 206. Si leemos el Garner y así varios autores dan un número diferente. El Rubier solo dice 200. ¿Por qué? Porque no toma en cuenta 3 tipos de huesos que pueden existir como no pueden existir o pueden variar en número. Vamos a ver qué huesos no toma en cuenta el libro de Rubier. Vamos a ver a los huesos, estoy abreviando, suturales. No toma en cuenta estos huesos suturales. Ahora quiero saber cuáles son los huesos suturales. Nosotros estamos viendo aquí el cráneo, la cabeza, y la unión de los huesos, miren, forma suturas. Aquí hay una sutura que se llama sutura lamboidea. Aquí arriba hay una sutura que tiene esta dirección sagital y le han puesto sutura sagital.
Aquí yo estoy viendo otra sutura que está a manera de corona y se llama sutura coronal. Nosotros tenemos 3 suturas grandes en la cabeza, ¿no? Aquí, en el cráneo. Y estas 3 suturas son la unión de los huesos, ¿ya? Tenemos aquí en la región frontal esta sutura que se llama sutura coronal. Aquí en la región posterior a la altura del occipital con los parietales tenemos la sutura lamboidea. Y la unión de los 2 huesos parietales forma otra sutura que se llama sutura sagital. Entonces, 3 suturas grandes tenemos en el cráneo. Entre estas suturas, creo que tengo una imagen, a ver, voy a cambiar. Necesito que vean las suturas. No, aquí, estas son suturas. Miren, estoy viendo parte de aquí, ¿dónde está la pluma? Estoy viendo aquí la sutura coronal, miren. La unión de 2 huesos, la unión del frontal con los parietales, la sutura coronal. Estoy viendo el parietal derecho, de este otro lado está el parietal izquierdo y estoy viendo aquí la sutura sagital. Y la unión de los parietales con el occipital, aquí está formando la sutura lamboidea. Estas 3 son las suturas grandes que tenemos en el cráneo. Entre estas suturas nosotros vamos a encontrar rara vez aquí un huesito bien chiquitito, irregular. Aquí otro huesito chiquitito, irregular. Aquí lo mismo. Pero normalmente, a veces, estos huesos suturales no existen. No existen. Puede ser que Rogerio tenga aquí en la sutura sagital 1. Puede ser que Alexia tenga uno aquí en la sutura lamboidea. Tengo uno en la sutura sagital. Tenga uno en la sutura coronal. 3 huesos suturales. Pero puede ser que Rogerio solo tenga uno o Gabriel no tenga ninguno. Entonces, por eso que el libro de Rubier no toma en cuenta a estos huesos suturales. Saben, antiguamente aquí en nuestra cultura decían que en la cultura de los incas todos los cráneos de los incas tenían un hueso aquí en la sutura lamboidea y tenía esta forma de esta figura geométrica. ¿Qué se llama esta figura geométrica? Aquí la voy a hacer mejor. ¿Qué se llama esa figura geométrica? Rombo. Un rombo, ¿no? Los brasileños, ¿cómo llaman esto? Lozano, ¿no? Esta forma. Entonces, este huesito que tenía esta forma de un rombito o de un rombo estaba presente aquí, solo aquí en esta sutura lamboidea y tenían solo los incas. Entonces le llamaban a este huesito sutural, tenía un hueso propio, así como tiene el frontal, se llama frontal, el temporal, el cigomático, nasal, parietal. Este huesito tenía un nombre propio y se llamaba hueso de los incas. Así le han puesto. Tenía nombre propio, hueso de los incas. ¿Por qué? Porque solo los cráneos de los incas tenían presente aquí en la sutura lamboidea. Entonces, miren, el libro de Rubier solo cuenta 200 y no toma en cuenta estos huesos suturales porque pueden existir como no. Otro, los huesos sesamoideos. No, huesos sesamoideos. Ahora, ¿dónde encuentro yo aquí en el cuerpo humano los huesos sesamoideos? Aquí, la rótula. En la rótula. Y a veces yo voy a encontrar huesitos sesamoideos aquí, en los dedos, entre las falanges. Puedo encontrar uno, puedo encontrar 2, como no existen, o en los dedos de los pies. También aquí entre las falanges de los pies. Entonces tampoco cuenta el libro estos huesos sesamoideos. Y por último, los huesecillos del oído. ¿Cuáles son los huesecillos del oído? Esto en colegio ustedes han llevado, ¿no ven? Entonces, el martillo. El martillo, el yunque y el estribo, ¿no es cierto? Entonces tampoco cuenta estos 3 huesecillos del oído. Ahora les había dicho aquí que el libro de Keimur, por ejemplo, cuenta 206 huesos.
¿Por qué? Porque toma en cuenta a estos huesecillos del oído, 3 en cada oído, en el derecho 3 más 3 del oído izquierdo serán 6, ¿no? Entonces por eso cuenta 206. Tampoco toma en cuenta los sesamoideos ni los suturales. Ahora el libro de Testi cuenta como 208, ¿no? Porque cuenta a estos 6 del oído y cuenta a los sesamoideos a la rótula, que son 2, serían 208. Entonces cada autor, miren, da un número diferente. Pero nuestro libro base, nuestra bibliografía básica dice que tenemos 200 huesos y no tomamos en cuenta ni los suturales, ni los sesamoideos, ni los huesecillos del oído, ¿no? Entonces tenemos 200 solamente. Ahora, ¿qué más? Seguimos hablando generalidades del esqueleto. Funciones. Ahora vamos a hablar de las funciones del esqueleto. El conjunto de huesos va a formar aquí, en su conjunto, va a formar el esqueleto humano. Ahora, el esqueleto humano tiene 3 funciones principales. Eso vamos a ver. Vamos a ver. Hasta aquí no está complicado, está sencillo, está fácil. Desde acá tienen que saber. A ver. Ya. Entonces dice, el cuerpo humano cumple 3 funciones primordiales. ¿Quién sabe? La primera función, ¿qué será? Resistencia al movimiento. Ya, dice, constituye el armazón del cuerpo. ¿Alguien sabe qué es un armazón? Constituye el armazón del cuerpo. ¿Qué más? Sostén de partes blandas, dice su libro. Sostén de partes blandas. Ahorita vamos a ir explicando. Y 3 dice, forma verdaderas palancas específicamente de apoyo. Entonces tenemos que saber, no todo es memoria, ¿no? Les he dicho que tienen que ir razonando. Armazón del cuerpo. ¿Qué quiere decir armazón? ¿Quién sabe? En sus palabras. Es lo esqueleto humano, doutora? Ya. Os restos largos? Ya. Por ejemplo, miren, yo estoy viendo aquí un armazón. Aquí. Aquí estoy viendo otro armazón. Si ustedes tienen algún mueble en la casa, es una especie de vitrina, ¿no? Donde ustedes pueden acomodar las tazas, los platos, qué sé yo, las jarras, las copas, ¿no es cierto? Entonces, miren aquí la cavidad torácica, por ejemplo, es un armazón duro, resistente, cuya función es alojar al aparato respiratorio, que es el pulmón, los bronquios y la tráquea, más la laringe, y tenemos aquí al corazón, que forma parte del aparato circulatorio, y los grandes vasos que sacan la sangre oxigenada. Entonces, miren, esto es un armazón. Entonces, el cuerpo humano, dice, ¿no? Es el armazón del cuerpo. Este armazón está alojando grandes órganos importantes de la vida vegetativa. Ahora aquí tenemos otro armazón, que es la cavidad pélvica. Y en esta cavidad pélvica, ¿qué voy a encontrar yo? La vejiga, el recto. En las mujeres voy a encontrar el útero, voy a encontrar las trompas, los ovarios, ¿no? Los ligamentos anchos. En los varones voy a encontrar la próstata, el conducto deferente, la vejiga, el recto, y etc. Entonces así forma el cuerpo humano, ¿no? Es el armazón. Ahora, sostén de partes blandas, dice el esqueleto. Sostén de partes blandas. ¿Qué se insertan los huesos? Músculos. ¿Qué más se inserta? Tendones. ¿Qué voy a encontrar aquí en los músculos? Arterias, venas, ¿no es cierto? Nervios, que son partes blandas. Entonces dice,
el esqueleto humano es el sostén de partes blandas. Ahí está, porque ahí se insertan los músculos, los tendones, y al insertarse estos también vamos a encontrar arterias, venas, nervios. Forma verdaderas palancas de apoyo. Por ejemplo, me he olvidado decirles la posición anatómica. Antes de hablarles de las verdaderas palancas de apoyo, les voy a volver a esta imagen. ¿Dónde está la posición? Aquí está. Esta es la posición anatómica. ¿Quién sabe? ¿Quién puede describir esta imagen? Bueno, aquí está algo escrito. Tenemos a la posición anatómica, una persona. ¿Dónde está la pluma? Esta persona está en posición. ¿En qué posición está ahorita esta persona? ¿Está sentado? ¿Está parado? ¿Está echado? ¿Cómo está? De pie. De pie. Está en Ya, de pie. Ahora, está parado de dos pies. Miren, nosotros nos paramos de dos pies. Es lo que nos hace diferentes a los animales, ¿no es cierto? Por ejemplo, el perro se apoya para caminar de 4 pies. El gato lo mismo, de 4 pies. Pero nosotros como seres humanos, solamente para hacer locomoción o para ponernos de pie, apoyamos los dos pies, las dos extremidades. Entonces, esta persona está en bipedestación. Eso quiere decir, quiere decir dos. Bipedestación, de dos pies. Bipedestación. Entonces decimos, la posición anatómica es una persona en bipedestación, no puedo decir es una persona parada de dos pies, ¿no? Estoy utilizando terminología. Y digo, la posición anatómica es una persona o un paciente parado o en bipedestación, ahí está. Porque les van a decir, cuando ustedes estén haciendo algún examen físico, exploración, les van a decir, ponle a tu paciente en posición anatómica. Y ustedes no saben qué es posición anatómica. Entonces, sí, le hacen poner en bipedestación. ¿Qué más? Le van a decir, mire al frente. ¿No? Entonces, mirada al frente. Está escrito por ahí. Mirada al frente. Mirada al frente. Ahora, ¿cómo deben estar las extremidades inferiores? Miren cómo están los talones. Los talones deben estar unidos. Ahí está, miren, aquí ambos talones unidos. ¿Qué pasa con los miembros inferiores? Esto era miembro superior. O miembros inferiores. Miembros inferiores. ¿Qué pasa con los miembros superiores? Ahora, miren los miembros superiores, el antebrazo, el brazo. Esto es el brazo. Esto, todo esto es el brazo. Esto, el antebrazo y esto la mano. Entonces le decimos al paciente o a la persona, ¿no? El brazo, el antebrazo y la mano mirando hacia afuera. Y eso se llama supinación. Supinación. Entonces les van a preguntar a ustedes, ¿cuál es la posición anatómica? Ustedes dicen persona en bipedestación, con la cabeza enfrente, los talones unidos y las extremidades superiores, o sea, brazo, antebrazo y mano, en supinación, ¿no? En supinación. Esta es la posición anatómica. Seguimos. Seguimos. Entonces les estaba explicando aquí. Forma verdaderas palancas de apoyo. Ahora, yo tengo aquí a esta imagen que está en bipedestación. El peso de su cuerpo, por ejemplo, de Alexia. Si Alexia está en bipedestación, ¿dónde se encuentra el peso de su cuerpo? ¿Sobre qué hueso va el peso de su cuerpo? De Alexia.
¿Qué dice? Alexia está en bipedestación, está en posición anatómica. ¿Dónde se localiza el peso de su cuerpo? ¿En qué hueso? Sobre las tibias y la fíbula. Sobre la tibia y la fíbula. Si fuera así, uy, la articulación de la rodilla de Alexia estaría doblada en dos. ¿Dónde? Más abajo. En el talón. Sobre el tarso. Sobre el tarso. Aquí atrás hay un huesito que lo voy a marcar. Me van a decir ustedes qué huesito es. Este hueso robusto, grande. ¿Qué hueso es? Calcáneo. El calcáneo. Muy bien. Entonces, este huesito está formando una verdadera palanca de apoyo. Entonces, miren, Alexia en bipedestación y miren todo el peso de su cuerpo está yendo sobre estos dos huesitos, sobre el calcáneo de aquí, el derecho y el izquierdo. Ahora, esto en el caso de que Alexia esté en bipedestación, pero vamos a borrar lo que es rayado. Necesito, ¿qué pasa si Noelia, no, Noelí, ¿dónde está? Está en otra posición. Vamos a buscar una imagen. Necesito otra imagen. No hay. A ver aquí. No hay. Ya, ¿qué pasa si Rogerio, ¿cómo se llama la posición si está sentado sobre una silla? ¿Qué posición será? ¿Cómo se llama esa posición? Pues no se dice sentado, ¿no? Si utilizamos terminología, Quando você está sentado? sí. ¿Qué se llama eso? Esto es bipedestación. Está parado, pero si utilizamos terminología se llama bipedestación. Pero si Rogerio está sentado, ¿qué se llamará esa posición? No se llama sentado, ¿no ve? Como bipedestación no se llama parado. ¿Qué Sim, se sim. llamará? Sedente. De cúbito No sé. dorsal. Ah, sedente, ya más o menos, sedestación, ¿no? Si Rogerio está en sedestación, está sentado, ¿dónde estará apoyado el peso de su cuerpo? En sedestación. Como é que se chama, doutora? Sedestación se llama. Sedestación. Ok, gracias. Ya, de nada. Entonces, ¿en qué hueso estará el peso de su cuerpo ahora? De Rogerio. Tenemos este huesito, les voy a mostrar. Aquí tengo la imagen. Este hueso es. Una pluma. ¿Qué hueso es este? Estoy sacando una flechita roja. ¿Qué hueso es? Osso ilíaco? Ah, muy bien. Esto es el hueso pélvico, le llaman hueso ilíaco también, ¿no ven? O coxal, le dicen. Este hueso tiene 3 porciones. Les voy a ir marcando. Tienes Arriba, três nomes, né? Ilíaco, coxal e pélvico. sí, es así, 3 nombres. Este hueso tiene 3 porciones. 3 porciones. Esto que estoy marcando aquí adelante se llama pubis. 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 Esto de atrás que estoy marcando se llama isquium. 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 Y esto de aquí arriba, todo esto, y está saliendo la flecha, se llama ilium. Ilium. Entonces miren, este hueso coxal pélvico había tenido 3 porciones. Arriba, el ilium
adelante el pubis y atrás el isquio. Ahora, si Rogerio está sentado, ¿sobre cuál de estas tres porciones está apoyado su cuerpo? ¿Sobre el ilion, sobre el pubis o sobre el isquion? Ya les he dicho, el ilion arriba, el pubis adelante y el isquion atrás. ¿Sobre cuál de esas porciones está apoyado el Sobre tejido? el isquio. El isquio. Eso, sobre el isquio. Muy bien, sobre el isquio. Bien, bien, muy bien. Vamos a borrar ahora esto. Vamos a borrar. ¿Listo? Ahora. Bien, volvemos a las funciones. Muy bien, están comprendiendo bien. Eso es porque han debido repasar. A ver. Entonces, miren, estamos hablando del aparato de la locomoción. Hasta aquí un breve resumen vamos a hacer para que no se pierda, ¿ya? Entonces hemos dicho que el término locomoción, ¿qué quería decir? Movimiento, ¿no? Traslación, movimiento. Y cuando hablamos aparato de la locomoción, hemos definido y hemos dicho que el aparato de la locomoción es el cuerpo humano en movimiento. Para que este cuerpo humano entre en movimiento, nosotros necesitamos de tres elementos primordiales. ¿Cuáles serán? El esqueleto o los huesos, las articulaciones y los músculos. Nosotros estamos avanzando ahorita el esqueleto humano, estamos avanzando, los huesos estamos viendo. Y hemos dicho que este esqueleto humano tiene únicamente 200 huesos. ¿Por qué? Porque no contamos con los huesecillos del oído, los sesamoideos ni los suturales. ¿Qué más hemos dicho? El esqueleto cumple tres funciones principales. Uno, es el armazón del cuerpo. Ya dos, sostén de partes blandas. Y tres, forma verdaderas palancas de apoyo. Ya hemos visto armazón del cuerpo, ¿por qué? Porque forma cajas y en esas cajas encontramos la caja torácica, la caja pélvica, encontramos al aparato respiratorio, el aparato circulatorio, el aparato urinario, el aparato genital, ¿no? En la pelvis. Hemos visto que es sostén de partes blandas, sí, porque aquí se insertan músculos, se insertan tendones, encontramos arterias, venas, ganglios, ¿no? Etcétera, nervios. Y hemos visto que sí forma verdaderas palancas de apoyo en bipedestación, por ejemplo, palanca de apoyo aquí en el talón. En sedestación hemos visto aquí en el isquio, ¿no? En sedestación. Listo, seguimos entonces. Ahí, seguimos. Ahora vamos a ver la configuración externa de los huesos. Para eso tengo esto. Quiero saber qué quiere decir el término configuración externa, ¿saben? Porque les preguntan, les dicen, háblame de la configuración externa, les dicen. Uy, perdidos, no saben qué es configuración externa. Es la forma que tiene cualquier estructura, la forma que tiene por fuera. Esto es configuración externa. Miren, esta forma diferente a esta. Lo mismo pasará con una glándula, con un ganglio, con un órgano, igual. Les van a decir, háblame de la configuración externa del riñón. Háblame de la configuración externa del hígado, del páncreas, de la próstata, de la uretra, así. Entonces, cuando ustedes les digan, quiero que me hables de la configuración externa, ya saben que es todo lo que se ve por fuera, la forma, ¿no? Que se ve por fuera. Entonces, yo quiero saber la configuración externa de los huesos. Y dentro de la configuración externa de los huesos, vamos a ver que estos se clasifican en tres tipos de huesos. 1, 2 y 3. Estoy viendo voy a sacar una flechita, que es un hueso largo. Un hueso largo.
voy a sacar una flechita aquí, es un hueso plano, y este, voy a sacar aquí una flechita, es un hueso corto. Entonces, por su configuración externa, así voy a abreviar, por su configuración externa, los huesos se clasifican en 3 tipos de huesos. Doutora, com licença. ¿Sí? A Aileen está pedindo para entrar no grupo novamente. Otra vez están pidiendo, pero no me sale. Aileen, Aileen. A ver, ¿y qué ha pasado con Aileen? Ya está. Ya, entonces decimos que por su configuración externa los huesos se clasifican en 3 tipos de huesos. Huesos largos, huesos planos y huesos cortos. ¿No? Huesos largos, huesos planos y huesos cortos. Pero ¿por qué he clasificado así? Tomo en cuenta 3 dimensiones. 3 dimensiones. Para que yo pueda clasificar en 3 tipos a estos huesos, tengo que tomar en cuenta 3 dimensiones. ¿Cuáles son? La longitud, la anchura y el espesor. Estas 3 dimensiones yo tomo en cuenta para clasificar a los huesos en 3 tipos, largos, planos y cortos. Esto les decía el día viernes, ¿no? Si yo le pregunto, por ejemplo, a Adriano, Adrián, ¿qué hueso es este? Adrián, ¿qué dices, Adrián? olá, professor. Esse é o fêmur. Ya, Fêmur. ya, dentro de esta clasificación, Adriano, ¿qué hueso es? ¿Es largo, es plano, es corto? Largos. Eso, largo. Y esto no es el fémur, Adrián, es el húmero. Parece el fémur, tiene casi la misma forma, solo que el fémur, aquí abajo, Eu acreditava que fosse. tiene 2 elementos así que se llaman cóndilos del fémur. Y este no tiene, este tiene capítulo y tróclea. Entonces, por eso nos damos cuenta que es el húmero. Ya. Entonces dice Adriano, A parte de baixo. eso, en la parte inferior, en su epífisis inferior, el fémur tiene cóndilos del fémur se llama. Pero este es el húmero porque tiene aquí el húmero al capítulo y a la tróclea. Miren, muy diferentes. Ahorita te voy a mostrar el fémur más adelante para que te des cuenta. Entonces dice Adriano, este es un hueso largo, dice. ¿Por qué será, Adriano? Cuando les pregunto me dicen, ¿por qué es largo? Pues porque es largo, dicen, pero ¿por qué será largo? Tengo que tomar en cuenta estas 3 dimensiones, longitud, anchura y espesor, y yo puedo definir y digo, este es un hueso largo porque predomina la longitud, miren, a la anchura y el espesor. Entonces, por eso es un hueso largo. Entonces, si yo le digo a Adriano, a ver, Adriano, este es un hueso largo, sí, ¿por qué? Adriano me dirá, porque predomina la longitud a la anchura y el espesor. Evidentemente tiene anchura, también tiene espesor, pero ¿cuál predomina? La longitud. Entonces defino y digo, es un hueso largo porque predomina la longitud a la anchura y el espesor. Me voy al hueso plano. Este es un hueso plano. Ahora, ¿por qué? ¿Tiene longitud? Sí, miren, tiene longitud. ¿Tiene anchura? Sí, tiene anchura. Pero ¿qué pasa con el espesor? No tienes un hueso sumamente delgado, por eso le llaman plano. Entonces digo, esta es la escápula. No es este huesito que está aquí atrás, en la espalda del dorso. Se llama escápula, se llama omóplato o se llama hueso espinal también. Ahora, yo digo, es un hueso plano. ¿Por qué? Tiene longitud, tiene anchura, pero no tiene espesor. Es sumamente plano. Por eso su nombre. Listo, ya he definido entonces un hueso plano. El hueso plano tiene longitud, tiene anchura, pero no tiene espesor. Me voy a un hueso corto. ¿Por qué es corto? Ahora quiero definir, si yo les muestro esto, les digo, ¿es un hueso corto? Sí, ¿por qué? Tiene longitud, miren, tiene longitud. Tiene anchura, pero también tiene espesor.
Entonces, ¿qué quiere decir? Los huesos cortos tienen las tres dimensiones casi iguales. ¿Por qué? Tienen longitud, tienen anchura y tienen espesor. Sus tres dimensiones, estas, son casi iguales. Por eso se llama o se clasifica como hueso corto. A ver, vamos a ver si hay otra imagen. Ah, no, no hay. Ay, no, me estoy saliendo. Listo, entonces estamos viendo la configuración externa de los huesos y estamos viendo que dentro de esta configuración externa los huesos se clasifican en tres tipos: largos, planos, cortos. ¿Por qué? Doctora, ¿Sí? vamos a volver a entrar, ¿no? Ya se está acabando el tiempo. ¿Qué hora es? Falta menos de un minuto ¿Hasta qué hora es nuestra clase? y 45. Ya va a ser hasta